Hola a todas y a todos quienes nos están viendo o escuchando en este ciclo de charlas. Yo cada vez que presento a alguna de mis nuevas invitadas, les digo que ella es estupenda, es mejor que la anterior. Y lo cierto es que parte de este ciclo de charlas es que yo he querido convocar a mujeres con las que he compartido, ya sea en persona o porque hemos hecho hemos construido algún vínculo importante del cual yo he aprendido mucho y del cual espero haber aportado. Hoy día nos acompaña Isis Bravo. Ella es una mujer con la que intentamos trabajar juntas, pero no nos resultó porque tenemos energías somos como dos imanes que se atraen y se repelen constantemente en su energía de trabajo, ¿cierto? Pero es muy bonito esto porque a pesar de no haber logrado concretar el proyecto que queríamos, terminamos muy bien, con mucho cariño de por medio. Y creo que esa es una de las cosas que quiero rescatar en torno como a la productividad consciente, que no toda la productividad y no todas las formas de trabajar, primero, son iguales y segundo, van a funcionar cuando unas nos juntamos con los otros, ¿no? Así que muy bienvenida, Isis, gracias por aceptar mi Linda. invitación, por traer aquí tu saber y por la conversación que nos espera, que está muy buena. Así que bienvenida, querida. Gracias a ti por la convocatoria y por lo honesto de la presentación también. Como me encanta porque es verdad, como intentamos trabajar y tenemos, claro, energías súper distintas. Y justo antes de la reunión ahora estábamos hablando que yo soy como súper multitasking, como muy desordenada, como en mis cosas. Si bien hago mucha, me va bien, pero soy súper desordenada y la Pauli es súper ordenada. Así que era imposible, era muy difícil, muy difícil, pero terminamos muy bien y creo que eso es súper rescatable, Es súper porque rescatable y es fíjate que cariño. tú eres multitasking y eres multipotencial. Y yo no diría que eres desordenada, yo diría que funcionas en tu creatividad potenciándote por la nutrición de los distintos focos que tienes constantemente, ¿no? Sí, O sea, tengo una como que, mente hiper creativa y eso me hace estar full haciendo cosas. claro, pero no en un desorden, sino que es en un caos creativo que es muy nutritivo también. Me Y gusta esa palabra, caos creativo, me gusta. sí, Me claro, siento así, sí. yo te veo así también, ¿no? Entonces, claro, tú eres artista no solamente por formación, sino que también generacionalmente eres un artista. Entonces, claro, a veces las cosas no funcionan. Y una de las cosas que siempre nos unió fue nunca decir o inventar historias o disfrazar historias para generar contenido en redes. Siempre fuimos muy honestas en eso y creo que eso nos sigue uniendo. Yo creo que la honestidad es lo que rescató este vínculo, ¿no? Porque si no, La comunicación y la la comunicación, comunicación. como Es nos verdad. comunicamos siempre desde el respeto y Así es. desde el mirar en la otra lo que nos gusta de la otra también, como Sí. nunca desvalorar nada, ni creo que hubo egos, nada, fue como, de hecho, fue algo muy sano. Sí. Sí. Nunca había terminado como el decir, ya, esto no resultó de manera tan sana. Por lo Mira. general siempre una de las partes se enoja. Yo soy cero Mm, enojona, pero siempre una de las partes se enoja y creo que contigo fue maravilloso y eso habla muy bien de como de nosotras. como mujeres, sí, como Claro. mujeres, de ver a la otra y Así es. respetarla y valorarla y no desvalorar. Así es. Bien, como a todas mis invitadas, yo voy a leer tu reseña. Dice, Isis Bravo Muñoz vive en el sur de Chile, entre Villarrica y Pucón. Se crió en una familia de artistas. Isis hace poquito cumplió 42 años y se licenció de Artes Visuales en la UNCE. Además, es terapeuta en gestión emocional, coach en comunicación, mentora en autogestión creativa y fundadora de su escuela Senkai, que vamos a dejar debajo del video todos tus datos de contacto por si quieren conocer tu trabajo. Bien, Ujú. Gracias. bien, querida, con ese currículum, con nuestra historia.
Ya les vamos a contar un poquito en qué quisimos trabajar porque es lo que yo quiero traer a este espacio, a esta conversación. Te quiero preguntar, yo a todas mis invitadas les he hecho estas mismas tres preguntas y la primera es, ¿qué es para ti ser productiva, Isis? ¿Cuándo tú te sientes productiva? Wow, tremenda pregunta. Creo que tengo una idea y otro es lo concreto de lo que lo logro. Para mí la idea es que saber ocupar bien el tiempo. Como que el tiempo es oro, ¿no? Pero yo en mi vida soy productiva cuando algo me funciona bien, más allá del tiempo, cuando em, tengo la idea y aunque me demore todo el día en una cosa, teniendo varias que hacer, pero me demoro en una, y me sale y me resulta, me siento productiva, como que al final creo que es una idea, pero también es un sentir. Entonces a veces yo me siento productiva cuando ocupo bien el tiempo y logro hacer todos los pendientes o lo que tengo que hacer, y otra es cuando una sola cosa me sale muy bien. Entonces es como, tengo esa visión, pero creo que por lo general es tener una mayor organización del tiempo y poder generar en el tiempo en que uno espera hacer las cosas pendientes. Ajá. Y me da la sensación cuando dices esto, ¿no? Cuando algo te resulta, tú trabajas harto desde la experimentación. Sí, mucho. Entonces, sí, muchísimo. O sea, las pinturas, tus reels, tus videos, las cosas que compartes en redes sociales, no es que lo hiciste en 2 segundos y ya, se nota que hay un trabajo detrás, has hecho unas intervenciones en papel que se mueven, eso requiere tiempo. Entonces, ¿cómo lidias cuando algo que se demora tanto o que tiene tanta como experimentación, en qué momento dices, ya, esto me resultó, esto ya está terminado? Porque también podrías estar eternamente haciendo la pintura o, no sé, resolviendo algo en torno a algo que estés creando. ¿En qué momento decides parar? ¿En qué momento dices, me resultó? Tengo dos visiones. Una, claro, como también me dedico a las redes sociales, una es cuando le va bien al reel, ¿no? Como que le va bien y uno dice, ya, el algoritmo pegó en algo en un público y le gustó. Y otro es cuando quiero como mostrar un mensaje que tenía ganas de hacerlo. Es como que hay gustitos personales y hay otros gustitos que funcionan en el otro, en lo otro, en el espectador. Entonces, tengo ambas de esas cositas, como Mm, genero estas manualidades o mi forma de expresar que es con materialidad. em, lo paso tan bien haciéndolo, disfruto tanto el proceso que lo tomo como terapia, entonces ya al empezar algo siento que ya me está resultando. En ese sentido, es el gustito personal. Y después cuando lo saco a la luz, eh, porque va a haber algún taller o por algo así, como, y si resulta y le va bien, se han hecho varios virales, entonces ahí uno dice, parece que a la gente le gusta esta forma. Entonces voy como investigando, como lo que resulta, lo que no resulta, hay cosas que subo que no, son gustos súper personales y los dejo ahí, como ya, bueno, no resultó este, pero me saqué el gustito de decirlo. claro, claro que Y sí. como, es como eso, como digo, esto me está gustando para mí, ya me está resultando porque me está gustando, porque es como un espacio creativo y después ya si lo muestro y funciona, es el doble de resultado. Como que digo, ya, rico. Muy en esta generación, ¿no? Del like, de todo eso. Y claro, al final uno va entendiendo el algoritmo nomás. Es Sí. como que aprendí a entender el algoritmo. Mm, bien. Oye, y tú vienes en una búsqueda de productividad, en algún momento te conectaste a cosas que yo hice gratuitas y varias veces conversamos en torno a la productividad y me gustaría preguntarte, ¿qué mitos, qué ideas de productividad tú compraste en algún momento? Dijiste, ya, yo voy a ser súper productiva y voy a aplicar esta fórmula y no sé qué. Y de repente te diste cuenta de que eso no era productividad y ahora casi como que lo desmientes, como que, oye, no, esto no es productividad. O no solo que a ti no te resulte, sino que además tú dices, no, esto nos enferma, esto no está bien, esto es un mito de productividad que quieras desmontar. Uno o varios, no sé si tienes más de uno. Desde el concepto, es que no sé si estoy bien en el concepto primero, pero por ¿Ya? ejemplo,
se entiende, claro, como estábamos hablando de la productividad, de, no sé, ocupar bien el tiempo y todo eso, pero también a veces me pasa que he comprado, bueno, antes eso sí, no últimamente, pero antes cuando estaba recién partiendo como en el tema de las redes, como comprado hasta, no sé, pues estos paquetes de marketing o de identidad de marca, cosas así, que no sé si ponerlo en el punto de productividad, pero es lo que he consumido, es lo que he gastado Ujú, para tomar cursos. Y me he dado cuenta que las personas que lo venden no son congruentes con su vida personal al final. Entonces, ujú, me gusta a mí, dentro de lo que yo entiendo por productividad, me gusta esa congruencia o esa honestidad de decir, mira, esto a mí no me ha resultado en lo, en lo absoluto. O decir, mira, esto sí me ha resultado a mí, pero desde esa honestidad. Entonces, mm, he tomado, no sé si varios, pero sí algunos importantes, algunos talleres o cursos donde la persona, esta identidad de marca no es tan real en lo que vive a diario, como que me mm, ha pasado eso, con mm, mujeres. Como, y yo soy muy me gusta la simpleza en las personas, entonces me gusta lo concreto y lo real. Entonces cuando a alguien le resulta algo, me gusta que eso lo comparta, no que comparta la idea de lo que ella piensa que, o lo que cree que, mm, sino que es lo que le resulte. Entonces, para mí creo que la productividad también va por ahí, como mm, por esa congruencia. mm. Pero no sé, hay gente que no es congruente y es productiva y le va bien, entonces no sé ahí cómo plantearlo de mejor manera, pero es lo que he Claro, gastado dinero he comprado cursos, han sido más desde ese ámbito, desde lo que es identidad de marca, para ser productivo, obviamente, y no he sentido que ha sido real, es como mm. más la venta. Claro, porque en el fondo cuando tú compras cosas que tienen que ver con identidad, a todas las emprendedoras yo creo que nos ha pasado eso, ¿no? Comprar el paquete que te dice cómo generar tu contenido y planificarlo y hacer un calendario editorial y ese calendario editorial y seguir las reglas y no sé qué, y de repente tú te das cuenta que son puras plantillas o que en realidad son frases que no son propias o, bueno, en este Claro, ciclo y de que la persona charlas, claro, y que a la persona no le ha resultado, en verdad, además, está pues. vendiendo algo que no lo ha aplicado. Entonces, de ahí viene un poco también eso que quisimos hacer juntas, que es hazlo y créetelo, que al final yo no lo estoy haciendo como masivo, sino que es Mm, porque estoy experimentando. Entonces, lo claro, estoy haciendo personal. Eso me pasa a mí, que creo que no funcionó una de las análisis que hice, porque claro, como era una experimentación, eh, había que como conejillo de India. Entonces lo estoy haciendo uno a uno y ha resultado bastante bien ese uno a uno. Como yo he aprendido harto también, como mm, todo ser humano es un universo. Entonces, aprender sobre la identidad de marca de la persona, como el ayudarla, ¿no? El ayudarla a que se identifique, o más que se identifique, que esté cómoda haciendo lo que quiere hacer y claro, que intente hacer lo mejor posible, como para que claro, también haya un feedback. claro, Y sí, pues de ahí viene la experimentación. Entonces, no voy a vender algo masivamente, que todavía estoy experimentando, porque no mm, me siento bien con eso. Me claro que siento bien sí, en uno a uno, y siendo súper honesta y diciendo, mira, esto a mí me ha funcionado, si quieres, te ayudo, pero claro. no algo masivo todavía, porque no estoy en el modo de experimentación. Mm. Sí, yo pienso que cuando uno compra estas planificaciones como de redes sociales o de identidad de marca, también pasa algo y es que está muy ligado con la idea de productividad rígida, ¿no? Como que quiero un horario de lunes a viernes, voy a trabajar de tal hora a tal hora, y en tal horario voy a hacer tal cosa, y en tal otro horario voy a hacer tal otra. Y entonces volvemos a una idea que es muy nefasta para los seres humanos y sobre todo para las mujeres, que es que debemos ser constantes y lineales en nuestro horario y en nuestra semana y en nuestro mes y casi como que tenemos que funcionar así desde el día uno hasta que nos vamos de vacaciones. Luego en vacaciones nos desordenamos un poquito, pero no tanto, porque si nos desordenamos mucho cuesta volver, ¿te fijas? Y entonces, pero es que los seres humanos no somos así, pues. Entonces eso no resulta. Y cuando compramos cosas, ya sea de productividad o de identidad o de calendarización de redes,
pasa esto también, que la calendarización tan rígida no escucha ni al cuerpo, no escucha al corazón, no escucha a tu cliente, no escucha a tu negocio, no escucha el contexto. Y entonces desde ahí como que leo un poco entre líneas, ¿no? Que además tu personalidad de caos creativo, ¿cierto? Y de Ah, no me experimentación y funciona. multitasking claramente no funciona con una cosa así de rígida, o sea, como que no hay Claro. ninguna No, no, posibilidad de que nada, tú ninguna posibilidad. puedas siquiera sentirte bien en eso, ¿no? Entonces, me parece interesante esto que traes, porque lo traes desde otro lugar, pero a mí me permite un poco aterrizarlo en el tema de la productividad consciente, porque efectivamente es un problema, es una creencia, porque claro, si no tenemos ese horario, pareciera ser que no nos alcanza la vida, pero es que no tenemos la energía para seguir ese horario. Claro, claro, yo Entonces, soy muy de lo emocional, como si un día amanezco con ganas de nada, porque necesito estar muy creativa, yo suspendo mi día, suspendo mi trabajo y le dedico tiempo a eso que quiero hacer. Es como, a no ser que tenga SOS, atenciones SOS, obviamente ahí no suspendo, pero si son como de acompañamiento, de evaluación, sesiones, y no me siento en esa congruencia de poder escuchar problemas ajenos porque necesito sacar un pendiente importante creativo, claro, necesito mm, darle tiempo a eso. Y del momento emocional, como que me voy guiando también por lo que voy sintiendo. Como no mm, puedo hacer algo como con la pistola y no puedo. no, no. Oye, guapa, y te quiero preguntar, la tercera pregunta que le he hecho a todas mis invitadas. ¿Tienes referentes de productividad, pero que sean femeninos? Sí, A ver, cuéntanos. Quiero escuchar eso. como hay una mujer que admiro mucho, que es una creativa máxima, que yo creo que las redes sociales están muy de moda ella, que se llama Con Amor Leti. Ah, sí, Ella, no sé, no sé, me he escuchado casi todos los podcasts, la sigo. Ella vive en España, es argentina, se le murió el marido y ahí partió toda su vida. Y creo que terminó psicología o no, pero ella es como que nunca dice que es psicóloga en todos lados, sino que es como que se dedica a acompañar a personas. Y me gusta mucho la naturalidad que tiene ella como referente de mostrar a través del arte o de una manera más creativa cosas de la vida, como de desarrollo personal. Y desde su estética, desde su forma, desde, no sé, la admiro muchísimo. Como que ella para mí es un buen referente así que contemporáneo. Como ¿Y cómo ligas el trabajo de ella con la productividad? ¿Por qué es un referente de productividad o es un referente en general? es un referente en general, pero en la productividad, porque como la sigo en redes, veo que siempre está sacando material. Ok. Siempre está, ya tiene 1 millón de seguidores y siempre está sacando desde nuevos capítulos de podcast y todo muy simple, me encanta, porque no es de, ella no se muestra en la cámara mucho, ella hace solo videos de edición, como muy vintage. Entonces siempre está sacando una idea nueva y yo que edito video y todo, es harto trabajo, aunque uno vea que es Caleta, sí. poco, es desde la tipografía que hay que elegir, a la música, al sonido del tic-tic, Sí, es harto trabajo. Entonces ella siempre está sacando mm, y con su voz, perdón, y siento que al tener material que está mostrando, mm, veo yo que ahí hay una productividad y todo con una línea estética muy de ella, mm, desde su página web, como que siempre hay talleres que ella está dando. Entonces mm. sí, como que ahí veo su productividad, que está mostrando material Bien. constantemente. Qué bonito lo que dices, porque fíjate, casi como que la productividad es un hilo invisible que te atrae, ¿no? Y no es Ujú. cómo se hacen las cosas o para qué se hacen las cosas o desde qué lugar se hacen las cosas, sino que es, ok, con hechos me demuestras que eres productiva. Y eso es muy Claro. bonito porque las acciones entonces hablan más que las palabras. Y lo Para mí recalcas. sí, para mí, claro. Sí, claro, Para mí, obvio, porque obvio. depende de cómo sea.
la forma. Hay gente que no sé, que se dedica un montón a hacer algo y saca ese material. Claro, dentro de eso también es productivo, que se demora un montón, dependiendo de lo que quiere mostrar al final. Sí, claro, Al final es claro. eso, dependiendo de la persona. Sí. Yo me siento productiva a veces, no al 100%. No al 100%, porque harto que pienso más que lo que solo hago. Harto lo miro, lo veo, me lo imagino, como harto así. Pero fíjate que todo ese proceso de pensar, de imaginar, de darle una vuelta, de ver cómo lo resolverías, porque no es solamente imaginarte la idea, sino que es cómo eso va a tener el sonido o qué música le voy a poner. Y entonces después llega un momento en el que te sientas, probablemente en el viento de tu casa, con esa vista preciosa que tienes, ¿cierto? Y empiezas a hacer. Y entonces el hacer con todo lo que te imaginaste, con todo lo que pensaste, probablemente se acorta. Entonces Ujú. hay un proceso productivo en un no hacer visto desde afuera, sino que Claro. internamente están pasando muchas cosas, ¿no? Así que, bien. Bueno, nosotras quisimos hacer un programa que se llamaba Hazlo y créetelo. A mí me tocaba la parte del hazlo y a ti la parte del créetelo, ¿cierto? Y bueno, y la idea de ese experimento tenía mucho que ver con que pudiéramos accionar, independientemente de lo que quisiéramos, en el proyecto que quisiéramos, en cualquier idea que tuviéramos, ¿cierto? Accionar, pero con una fuerza interna que tú detectaste como no sé si escasa o no sé qué palabra ocupar, pero como que faltaba esa fuerza, como que muchas veces entrábamos en el hacer sin creer mucho, sin defender mucho nuestras ideas, sin venderlas con tanta fuerza. Y entonces yo te quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo desde tu mirada, qué es lo que significa realmente creernos el cuento? ¿Por qué crees tú? Desde tu mirada de terapeuta, de artista, ¿por qué a las mujeres nos cuesta tanto creernos el cuento para poder accionar? Porque siempre estuvimos de acuerdo en que primero había que creérsela, ¿cierto? Y luego hacerla. Pero yo te decía, pero es que en la medida en que uno va haciendo, se la va creyendo. Y Ujú. entonces, ¿qué es primero? ¿Es el huevo o la gallina? ¿No? Y entonces, ¿por qué a las mujeres nos cuesta creernos tanto el cuento para accionar? Si es que lo miráramos en ese ciclo, ¿no? Si es que primero es creer y luego accionar. Creo que igual son varios factores. Uno, como sistema social, buscamos siempre pertenecer y nos alimentamos mucho de los feedback. Entonces, dependiendo de la historia de cada una, cómo se posicionan las habilidades o los talentos en nosotras, como en rutina, yo creo que por ahí va también cuando lo mostramos o cuando accionamos, si es que realmente nos importa tanto el feedback, y quizás dentro de la experiencia no fue tan bueno, nos va a costar obviamente creerlo, o no hubo ese apoyo, o no hubo esa barra, o sola, no tuvimos esa barra porque no nos gustó mucho o no nos conectamos realmente con lo que no nos gustaba. Creo que de ahí viene. Yo soy de la idea de que cuando uno es chico o es adolescente, si vamos como trabajando en esas habilidades o en esos talentos que están ahí y realmente nos hace vernos a nosotras mismas, como que nos encontramos a través de eso, el créetelo no es tan complejo, porque ya nos pertenecemos, es como que ya nos encontramos a nosotras mismas en esa propia mirada. Y el feedback, si bien siempre va a ser un referente o va a ser importante, no va a ser todo, porque depende de dónde estés el feedback que te den. O sea, cuando uno ya sabe de dónde pertenece o a dónde pertenece o quién es, o por lo menos quién siente que es más fácil encontrar la atmósfera o el medio que nos ayude también a florecer mejor. Mm, Entonces, eso de pertenecer también es muy importante. Yo creo que cuando uno se pertenece a sí mismo, sabe dónde ir, sabe dónde mostrarse, sabe como hacia dónde apuntar. Y ahí es ujú, más fácil que haya un público que te mire o que te vea. mm, Y ahí creérselo es un poquito más fácil, pero porque ya estamos posicionadas con nosotras primero.
y no mm, andamos así mostrándonos, recibiendo cachetadas o en lugares donde no nos ven. Yo claro que creo sí. que la mujer tiene mucho, como todo ser humano, ¿no? Una de las grandes heridas es la herida del rechazo. Mm, Entonces, el creérnosla tiene mucho que ver con eso, como cuán posicionada estamos con nosotras mismas, hemos desarrollado habilidades o nos gusta, no sé, encontrarnos en alguna habilidad que hacemos. Y yo creo que por ahí, por lo menos desde mi visión, por ahí veo que puede ir también. ujú, Entonces, por ejemplo, en mi caso, desde chica, em, fui muy solita yo igual. Pese a que venía una familia de artistas, cada uno estaba en la suya. Entonces, mi papá todo el día en el teatro, mi mamá también, yo acompañando. Entonces, aprendí siempre a jugar sola, a estar sola, a habitarme en esa soledad. Y en esa soledad aprendí a ser muy creativa. Entonces, cuando fui creciendo, nunca me costó poner límites mucho con respecto al medio, como con los amigos, como, oye, vamos a hacer esto. Y yo podía decir, no, no me gusta, no quiero, no me interesa. No me caía tan mal decir no, pero porque también sabía hacia dónde iba, porque dependiendo de mis gustos, iba fortaleciendo lo que a mí me gustaba. Entonces, ya cuando uno llega a una adultez y hace lo que le gusta, sabe a dónde ir. mm, Entonces ya esa pertenencia está, entonces cuesta menos creérselo, creo, porque hay un mm, camino también recorrido. Pero si nunca estuvo esa atmósfera, es difícil creérsela, porque ¿cómo nos vamos a creer algo si no nos hemos encontrado a sí mismas también? mm. Por eso las habilidades son tan importantes desarrollarlas. Y fíjate que cuando te hago la primera pregunta, ¿qué es para ti la productividad? Tú me dices, es una idea, pero también es un sentir. Y qué bonito, porque cuando me dices eso, hablas de, bueno, yo me siento productiva cuando lo que estoy haciendo me está gustando, ¿no? Eso ya es un resultado para mí. Y entonces aquí se reafirma esa idea, ¿no? Porque en el fondo hay este sentido de pertenencia, esta idea de, de saber saber lo que a ti te gusta ya te permite tener un resultado productivo, terapéutico, creativo, sentido. Y luego si eso además tiene un feedback, entonces para ti termina siendo algo redondito, Redondito. algo que cierra, Mm, pero no está determinado por el feedback. Y claro, entonces no. uno podría decir que para una persona que no tiene este sentido de pertenencia tan afinado, tan integrado, entonces va a ser muy importante el feedback, porque el feedback también le va a decir cómo ser aceptado, ¿no? Ujú. Y, Claro, por y eso las redes sociales son tan dañinas para quienes no están bien posicionados como en su propia creencia de sí mismo, mm, porque es como que uno se cree lo que te dicen, si recibes pocos likes y esto, te dicen cosas, uno se cree eso y al final es chuta, ¿no? El algoritmo te mostró a esas personas, pero no, claro. ese no es el mundo entero. No es el mundo entero. Lamentablemente el algoritmo te mostró a ese tipo de gente, pero no es el mundo entero. Entonces, claro, cuesta más, Y porque ese uno se mundo, expone a personas que no claro, y son tú. además esas personas no necesariamente están siendo transparentes, te están mostrando un pedacito Aparte, chiquitito de su vida, ¿no? claro. Entonces, está interesante eso. Oye, y entonces, si habláramos de personas que no tienen fortalecida esta idea de pertenencia, ¿qué tan importante y cómo uno puede integrar esta idea de creerse el cuento antes de accionar? Porque también es peligroso el camino de hago para que tú me des tu like o hago para que tú me aceptes o hago para que tú me elogies, sea en redes sociales o no, ¿cierto? Eh, y entonces desde tu planteamiento es muy importante crear desde nuestra autopercepción positiva, desde nuestra autovaloración positiva. Claro, es Eh, como terapia ocupacional, como claro, ocuparse de uno mismo sin necesidad de mostrarle a nadie. Es como la terapia de uno mismo, hacer para uno mismo. Pero el hacer para mí es todo. O sea,
personal, ¿no? Como Sí, sí. si yo hago, me voy encontrando quién soy. Y creo que hay un hacer muy íntimo y que ese es el que nos ayuda a pertenecer, como ese espacio donde nos hablamos bien, donde nos sentimos bien, donde armamos como ese colchoncito, esa atmósfera privada, em, donde nos tratamos bien. Eh, a veces uno no se trata bien y espera que poner poker face, no sé, para que los demás te traten. Y desde ahí se genera un vínculo, como me trata el otro es como yo estoy, y no hay ese espacio íntimo. Hay mucha Mm. gente que no tiene ese espacio íntimo. Creo que ahí está todo, como que Y ahí hay que entonces, sembrar. es importante casi como tomar, digamos, como bandera de lucha, decir, ¿no? El espacio íntimo es importante. Es la base. Para mí, por lo menos, como un proceso terapéutico, es el jardín de tus flores. Como tus flores están ahí. Lo otro es lo que uno le quiere mostrar al mundo, pero si la base está sólida, lo que uno quiere mostrarle al mundo no importa tanto el feedback. O sea, el feedback va a ir bien igual, porque es como una ecuación. Cuando uno se siente bien con uno, y a uno le gusta lo que uno hace o lo que uno está haciendo, cómo uno está vibrando, tú ya vas a saber a dónde ir. Y dónde ir te van a ver, sí o sí, es como una consecuencia. Pero cuando Ujú, uno no está habitado, uno va a ir a cualquiera, ¿no? Va a ir a cualquier parte y se va a estar creyendo eso que te dicen, mm, que no mm. eres. Fíjate que me haces pensar en algo que yo comparto en mis cursos y en mis espacios más íntimos, que es cuando yo le pregunto a mis alumnos cuál es la diferencia entre por qué hago las cosas y para qué hago las cosas, ¿no? Y, y siempre les pongo este ejemplo. Imagínense que de repente me ven corriendo así en medio de la Patagonia, un campo abierto, me ven corriendo pero desaforada, y uno de ustedes para y me dice, Pauli, ¿por qué corres? Entonces yo les voy a decir, bueno, corro porque me está persiguiendo un león. Entonces sigo corriendo, sigo corriendo. Pero si uno de ustedes me dice, Pauli, ¿para qué corres? Yo me olvido de el león, me olvido de eso que viene, sino que yo entonces direcciono mi mirada hacia adelante y digo, bueno, yo corro para salvarme porque me persigue un león. Y entonces ya no da lo mismo correr por correr, porque no sirve correr y tirarme al acantilado porque me voy a matar, no sirve tirarme al río porque probablemente me voy a ahogar, no sirve subirme a un árbol porque el león va a subir al árbol. ¿No? Entonces uno ya empieza como con un foco distinto. Entonces, si lo traemos a este ejemplo, si lo traemos a la productividad del quehacer con uno mismo, de hacerlo y creérnoslo o de creernos el cuento y hacerlo, entonces pasa un poco por ahí. ¿Para qué estoy creando? ¿Para qué estoy haciendo? Para mí misma. Y desde ese mí misma ya no sirve cualquier like, ya no sirve cualquier retroalimentación, ya no sirve cualquier feedback, ¿no? Es el mío el que importa. Y entonces Claro. desde ese like a mí misma, desde esa autoaceptación, autovaloración, voy construyendo un autoconcepto que se va fortaleciendo y por lo tanto entonces cuando yo voy haciendo en otros lados, soy capaz de defender o demostrar el por qué nace esto, pero el para qué ya está resuelto, porque el para qué es para mí. Entonces te puedo Ujú. explicar que me subí al árbol tal o que crucé el puente porque el león me estaba persiguiendo y entonces pasa un segundo plano la explicación del pasado, Claro, ¿no? es un tremendo ejemplo ese. Sí, Como, claro, poderoso, ese. claro que Ujú. sí. Y claro, la productividad pasa por ahí, ¿no? Cuando yo sé para qué hago las cosas, entonces ya esto se pone un poco más sólido, más firme, cuaja mejor, ¿no? Internamente. Y si lo llevamos a esto específicamente de creernos el cuento, claro, tiene mucho sentido que si lo hago para mí, finalmente ya es un éxito. Si lo hago para mí, ya es valioso, ¿no? Pero si no lo hago para mí y no me gusta a mí y no le gusta al resto, entonces es muy fácil caer en esto fue un fracaso, esto no resultó, Claro. esto... Y entonces eso desmoraliza profundamente, va,
va directamente a los cimientos de nuestro autoconcepto. Así que está bueno eso. Voy a ir a a la última pregunta y es que, ¿qué pasaría si hoy en día una mujer que se siente agotada y dudando de sí misma te escucha? ¿Qué es cuál es el primer paso sencillo que le sugerirías para empezar a creérselo, a creerse su propio cuento y recuperar la confianza en sus proyectos o sueños, pero que sea un paso mucho más pequeño de lo que me has dicho, más pequeño de sentarse a hacer, porque sentarse a hacer para uno mismo es un montón, ¿no? Como que tampoco es como que, me voy a sentar y la hoja en blanco o lo que sea. Yo primero siempre pregunto lo mismo, creo, como ¿qué te gusta hacer? Como, o también voy más atrás, voy como cuando uno era niña, como ¿qué te gustaba hacer? ¿En qué destacabas? ¿Para qué te sentías buena? Como, ¿dónde sientes tú que te es súper fácil hacer algo y hacerlo bien? Como, ¿cuál es tu área donde tú haces algo, guau, y te sale súper bien? Como, sin tanto esfuerzo. Como que siempre pregunto un poquitito ahí para entender qué primero le sale súper fácil hacer. Como si yo te preguntara a ti, Pauli, por ejemplo, qué te es súper fácil hacer? Organizar. Por ejemplo, entonces esa es tu tremenda habilidad y Sí. desde ahí uno agarra, como que desde ahí hay una gran semilla, Mm, porque lo que te hace, se te hace fácil, a mm, veces uno lo mira como a huevo, como se dice en Chile. Y lo que mm. se te hace fácil, hay harto cimiento ahí, como hay harta tierra fértil. Por ejemplo, para mí se me hace súper fácil tener ideas. Ujú, Como ideas creativas y llevarlas a cabo, si bien es un proceso, lo logro. La mm, vuelta que me dé, pero lo logro. claro, Pero tener ideas, por ejemplo, y para ti organizar. sí. Y eso Bueno, creo que fue lo que más me llamó la atención de ti también cuando te conocí. sí, Dije, po. Olías a organización. Bueno, Pauli, organización. cuando yo decido reinventarme profesionalmente, pues yo soy diseñadora gráfica de profesión, me di cuenta que una de mis grandes habilidades en el diseño no pasa por la creatividad. No, no es que yo vaya a salir con un logotipo precioso o que te vaya a entregar una ilustración. No, mi fuerte en el diseño está en la diagramación. Y finalmente la Mm. diagramación es organizar visualmente la información. En eso soy muy buena. Y cuando me estaba reinventando, una de las cosas que dije, bueno, en qué era buena desde chica? ¿Qué me gusta hacer? Me encontré con el Ikigai y en ese Que momento de mi lo vida hicimos esta vez, lo hicimos juntas, en sí. una de nuestras reuniones. Claro, porque queríamos implementarlo en el programa, ¿no? Para que las personas pudieran como conectar con esto. Y yo me di cuenta de que no solo soy buena haciéndolo, sino que me encanta. O sea, yo cuando estoy organizando, cuando una alumna viene y me trae un desafío, me dice, mira, Pauli, mi problema es este. Entonces, muchas veces a mí me pasa que cierro la sesión y me quedo pensando y a veces eh, me quedo como, no solamente pensar, yo creo que ahí es donde a mí se me activa la creatividad, en la resolución de esa organización. Y luego cuando la persona viene y le digo, mira, ¿y qué opinas de esto? Y no sé qué, y lo vamos ajustando y de repente me dice, esto era, y no era una fórmula, y no era un horario rígido, y no era, sino que pusimos esto acá, pusimos todo en su lugar. Eh, Creo que sí, que es muy valioso lo que dices tú, como ir a la infancia y preguntarnos qué nos salía fácil. Es un buen ejercicio ese. Sí, es cierto. Claro, claro, ahí, porque ahí hay una tierra fértil para lo que viene y después vienen las preguntas, qué te gustaría hacer? Mm, ¿Cómo te ves? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, hay mucha gente que está súper bloqueada también, pero partir por eso tan de base como que se te hacía fácil hacer o cómo te entretenías cuando eras pequeña o pequeño, también ahí hay buena información. mm, em, o cómo destacabas, por lo menos en el colegio. A veces uno quizás no era la que organizaba en el colegio, pero sí, a lo mejor tus lápices de color estaban todos perfectos en el estuche y eso es parte de algo que a veces a uno no lo
no lo valora, pero es súper elocuente en uno también. Es como, Mm. no siempre destacamos en el colegio por las notas, también a veces destacamos por tener los cuadernos preciosos. O sea, yo te digo, cuando yo te digo que me gustaba organizar, tengo muy presente un recuerdo que yo tenía Legos. Yo de haber tenido 5 años. Y yo lo que hacía con los Legos no era armar figuras. Ya se van a reír, pero yo agarraba los Legos y los dividía por colores. ¿Ok? Ya. Entonces estaban divididos en colores y entonces, no sé, ponte tú, los rojos eran tomates, los azules eran no sé qué. Entonces yo no solo los dividía por colores, sino que tenía ordenado mi puesto de verduras y no vendía necesariamente, sino que le explicaba a la gente por qué cada color de cada cosa y por qué estaba ordenado así. Literalmente es lo que yo hago de adulta. O sea, yo sigo jugando con mis Legos, que son otros Legos intangibles, y yo muchas veces siento que no estoy trabajando. O sea, muchas veces Eso yo creo que es fundamental. sí, no, y este mito, ¿no? Como que hay que trabajar de tal hora a tal hora. Yo lo hago porque si no, no tendría un límite. Soy trabajólica. Me encanta trabajar, pero porque cuando yo estoy trabajando estoy jugando. Ujú, ujú, Entonces, claro, yo estoy disfrutando y mira, y me voy a leer este libro porque no sé qué, y ahora puedo ordenar mis Legos de otra forma, ¿cachai? ujú. Entonces, trato también un poco de ponerme límites en eso para ser una adulta funcional, una pareja funcional, una amiga funcional que pueda salir de la oficina. Pero sí, es muy valioso esto que planteas tú porque uno puede encontrar ejemplos cuando uno ha tenido la posibilidad y el privilegio, y esto es importante también, de poder dedicarse a lo que ama y a lo que le gusta. Y pues no todas las personas tienen el privilegio que tengo yo de trabajar en algo que parece un juego constantemente, ¿no? Sí, pa. A mí me pasa también, muy parecido, como es un privilegio, pero también hay que reivindicar el camino, como no es un privilegio porque hemos venido a familias que lo han No, no, tenido todo, no, es un no. privilegio porque nos hemos dado el tiempo de trabajar en ese miedo profundo como- y poder sostener un poco la idea de que la vida no es separarnos del trabajo, sino que Mm. si nuestra vida es el trabajo, que sea súper ameno, sino Y que porque hemos sido viene a valientes, vivir. porque que hoy día estemos conversando en un ciclo de charlas que es gratuito, también ha significado que un montón de veces, a mí al menos, me ha costado traer las lucas para el pan. Ujú. Entonces, claro, también ahí hay una valentía, un coraje de decir, ok, este mes no hay, y este mes me las arreglo de otra forma, y este mes, ok, pero claro, o sea, privilegio y honrar el camino, no solo como con el tiempo de trabajarnos a nosotras mismas, sino que también de tener los cojones para hacerlo, Pero para también aguantar. ahí es como si uno ve las historias de estas personas que, no sé, se han hecho conocidos en un tiempo así importante, ya sea corto o si bien largo y han sido constantes, ha sido porque han disfrutado mucho lo que han hecho. Por ejemplo, yo sigo mucho un podcast que quizás es súper aberrante a lo mejor el común, o sea, o en general, que es de un stand-up comedy que se llama Edo Caroe, que es el Ah, podcast Esto Más Va a Morir. Y ellos, a mí me gusta porque he partido, porque me gusta él como stand-up, como comediante, y la trayectoria. mm, Él comentaba que cuando partió su podcast simplemente era juntarse con amigos a hablar, era todo gratis, no ganaban nada, nada. Era la motivación y tampoco querían grandes cosas, sino que la motivación era juntémonos porque es lo único que podemos tener como proyecto, como amigos, para vernos y compartir un podcast. claro. Y fue creciendo a tal nivel que ahora, bueno, él es un tremendo comediante, ha llenado Movistar Arena, em, y tuvo una vida súper de abajo, de Mm, harto sacrificio, pero siempre luchando por su ideal, mm, como por esto mismo que estamos hablando, que cuando algo le gusta, cuando algo te gusta, hay que darle tiempo a eso y que eso pueda monetizarse en algún momento, pero no claro. perder como ese ímpetu, ¿no? No, es importante darle ese tiempo, porque al final es el sentido de vivir también, como el sentido de vivir va
un poco en poder sacar el brillo que cada uno lleva adentro. Y el brillo que cada uno lleva adentro no es estar frente a un computador llorando tristemente por la vida que nos tocó, ¿no? Sino que es también darle una vuelta y poder quebrar ese esquema. Hermoso eso. Bien. Y si querida, ¿me quieres hacer alguna pregunta tú a mí? ¿Hay algo que quieras Sí. saber? Yo quiero saber, Pauli, como, bueno, ya sé que desde chica la organización era como lo que más te llamaba la atención. Quisiera saber cómo ves tú la evolución en esa organización en tu vida, cómo ha sido para ti tener esa habilidad, qué te ha permitido lograr, qué paz te entrega, cómo darle tiempo a eso, Mm. qué beneficio ha tenido para ti. Un beneficio muy concreto es que yo en este momento de mi vida tengo 4 trabajos y trabajo 6 horas al día. Ujú, O maravilloso. sea, no, no es menor, digamos, ¿no? Como que siento que eso es muy, dice mucho de mi capacidad productiva. Ujú, Entonces eso me permite pasar tiempo en pareja, tener tiempo con mis amigas. Ahora, también es verdad que yo no soy una persona que sale todos los días, no soy una persona que está como con mucha vida social porque me canso, no es algo así que yo diga, uy, sí, quiero tanta vida social, pero sí. Y creo que hay algo que la productividad o que la organización tiene que a mí me hace muy feliz y es que me permite tener la cabeza descansada. ujú, Eso me da paz. Cuando yo me siento y de repente me grabo que estoy haciendo mi cuaderno, ¿cierto? Mi organización y la gente me dice, uy, ojalá yo tuviera el tiempo, tuviera la paciencia. Tal como dices tú, para mí es que yo lo paso tan bien, me pongo una serie, estoy escuchando mientras hago las líneas, eh, ujú, empiezo como a ver en esas líneas o en esos contenedores espacios para hacer lo que me gusta. ¿Qué voy a hacer este mes? No sé, el ciclo de charlas, o qué voy a hacer, vamos a viajar con Gary, o voy a descansar, o voy a compartir más con mis amigas, o es invierno, voy a leer más. Entonces yo siento que la organización, no solo de cosas, sino que de ideas, a mí me traen paz. Yo soy una mujer con una mente muy activa y con una capacidad operativa muy alta, entonces puedo estar constantemente haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. La organización me frena y me invita como a mirar y equilibrar la vida también. ujú. Y yo eso se lo agradezco como a la organización, si no yo creo que estaría enferma haciendo, como que si no hubiese, bueno, lo estuve. Cuando tuve mi cafetería, Eres organizada hasta para cocinar. Me acuerdo una vez cuando fui a tu casa, habías cocinado para toda la semana, lo hago todos los como domingos, sí. eso. Sí. Lo hago todos los domingos, Maravilloso. hace como 7 años, o no, hace como 8 años. Claro, porque tengo que comer lo que yo misma me Claro, preparo. por eso, por eso. Hay gente que le gusta cocinar todos los días. Yo como tengo hijos igual cocino todos los días, pero claro, cuando uno tiene como una alimentación diferente, Mm. es maravilloso poder darse ese tiempo y de tener siempre algo que puedas comer, ¿no? Sí, Como sí, no, darte porque ese si no espacio, sería sí, terrible. Sí, ahora claro. también, ojo, mención especial y así grande. Mi pareja es un tipo que apaña y que de repente cuando yo tengo mucho trabajo, él cocina, él lava, él ordena, él todo. Eh, y claro, como que también siento que esa organización también me permea a quienes me rodean. ¿Te fijas? Porque hace que todo también sea un poco más fácil, creo yo. Así que sí, eso es. Maravilloso, maravilloso. Esa organización yo no la, no la tengo. Pero tampoco la necesitas, tampoco la Mira, necesitas. me doy cuenta que mi paz mental, claro, quizás no busca por eso yo me acoplo a gente organizada, Mm, porque es como que soy súper buena acoplándome si es que el otro no se estresa conmigo, pero soy buena acoplándome, pero no, es que no vivo como complicada por ser desorganizada. Sí lo veo y soy honesta.
cuando alguien viene a trabajar conmigo, yo digo al tiro. Yo, de hecho, te lo dije, yo no soy organizada, no soy organizada. Y sí, a veces creo que no lo necesito y otras veces sí lo necesito. Yo creo que es el aprendizaje que tiene cada uno, ¿no? A veces necesito aprender de eso un poco más, a veces lo puedo lograr y a veces no. Como no tengo ese orden mental, como de decir, ya, los domingos voy a cocinar para toda la semana. No lo hago, o sea, no me resulta porque tampoco le pongo voluntad, Pauli, si para qué vamos a andar con cosas, ¿no? No le Bueno, pongo es que la mucha voluntad. organización, claro, la organización también es un hábito y eso es real, Hábito, es claro, real. O y sea, por activa más, todo un camino neuronal con la voluntad, pues, o sea, claro, o sea, a mí me puede sí. gustar muchísimo el ejercicio y no tener el hábito. ¿No? Entonces, o me puede gustar, o puedo necesitar tomarme una medicina a tal hora y no tengo el hábito. Entonces, también creo que ahí es como lo mismo, el huevo o la gallina, ¿no? Que es primero el hábito o que te guste. Bueno, aquí yo creo que hay una sinergia, ¿no? Como que yo ya tengo el hábito, pero también me gusta, entonces se hace más fácil y es menos resistencia a generar el hábito. Así que sí, Claro, sí es. maravilla. Qué bueno Bien, haberte visto, querida. Pauli. Muchas gracias por este espacio, por regalarnos este tiempo a mi comunidad, Gracias a ti por la convocatoria, por tener esta idea, por llevarla a cabo, que vernos entre mujeres. por hacerlo y creármelo, ¿no? Como que te Claro, decía eso al claro. inicio, ¿no? Como sin micrófonos especiales, sin cámaras especiales, sin iluminación especial, pero yo creo que estamos teniendo conversaciones que transforman y que abren las miradas. Y creo que eso es Ujú. tremendamente valioso y estoy además disfrutando, no te puedo explicar cómo estoy disfrutando hacer estas entrevistas, así que estoy muy Qué bueno, contenta me por eso. alegra, Pauli. Me alegra mucho. Muchas gracias, cariño, gracias a quienes nos escucharon, a quienes nos vieron. Tienen todos los datos de Isis aquí abajo, ella tiene siempre programas en su escuela, Senkai. Es una mujer que está constantemente creando, así que si quieren trabajar su creatividad o quieren trabajar toda su gestión emocional, Iris es una persona eh, que nos materna, que nos cobija en espacios realmente seguros. Así que nada, agradecer y seguimos en este ciclo de charlas a todas quienes nos escuchan. Muchas gracias, un beso gigante, A ti, que estén Pauli. muy Gracias bien, por la invitación. Muchas gracias. encantada. Gracias por aceptar. Besitos. Chao, chao. Besitos, Pauli. Chao.